y habla de la hija de Jairo. Pero quiero enfocarme yo en una palabra que nuestro Señor Jesucristo expresó en el versículo 41. Ayúdenme a leer ese versículo, Marcos capítulo 5, versículo 41. Hay una palabra muy especial ahí, una palabra que nunca, no se vuelve a repetir en la Biblia, no se vuelve a repetir, esa es la única ocasión que viene escrita, pero que tiene un gran significado, gloria al Señor. Aquel que expresó esa palabra tiene el poder actualmente, amén, amén, de que las cosas se transformen con su poder. Que las cosas se transformen a su orden. En el inicio de la Biblia, Dios hablaba y las cosas sucedían. Todos confiamos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia nos habla, Dios nos está hablando y las cosas tienen que suceder. Dios nos dice y nos da ordenanzas a nosotros de cómo caminar. Y se tiene que hacer. Se tiene que pasar, tiene que suceder. Tenemos que cumplir lo que Dios está hablando. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y tomando la mano de la niña, le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Talita, Dígalo. ¿Qué dijo? Talita Kumi. Que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y ese es el tema de este día, Talita Kumi. Ese es el título de esta predicación, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, hermano, hermana, a ti te digo, levántate. Levantémonos. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Mire, ponga su mente y su corazón en este instante. Es más, olvídese de sus dolencias ahorita. Que le duele acá, olvídese de eso. Ponga atención, ponga su mente aquí en este momento, en lo que vamos a leer, en lo que vamos a explicar. Dios me ayude, hermano, a hablarle conforme a la palabra de Dios. No sean mis palabras escuchadas, sino que sea la palabra de Dios escuchada. Señor Dios todopoderoso. Gracias, Señor, te doy por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, Señor. Padre, llegó el tiempo de compartir tu palabra, de tener ese momento de quietud, Señor, y poner atención a lo que tú nos vas a hablar. Señor, sea la palabra que necesitamos, Señor. Ayúdanos a no nomás ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y cada uno de ellos reciba lo que tú le vas a dar. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Si nos vamos atrás de la historia, vemos que Jesús ya venía de hablar con aquella mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre. Venía ya de haber dado esa sanidad a aquella mujer. De ella venía, el Señor venía haciendo lo que el Padre le ordenó que hiciera, trayendo esa palabra, hermano, que daba esperanza a esa palabra de promesas
para todo aquel hermano que le escuchaba. Pero aparte de eso, venía nuestro Señor haciendo milagros, sanando enfermos, restaurando al caído. Y viniendo de hablarle con aquella mujer, hermano, gloria al Señor. Era una multitud la que había aquel lado. Era una multitud que estaba escuchando y viendo lo que Jesús hablaba con aquella mujer. Pero también era una multitud que seguían al Señor a la casa de Jairo. Era una multitud. Allá en la casa de Jairo había otra multitud. Y lo que nuestro Señor hacía no era a escondidas, era visible. Cuando va acercándose el Señor, salen al encuentro algunos hombres y le dicen: tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. Humanamente ya no hay remedio. Decir que alguien murió, ya no hay remedio. Quisiéramos que el muerto, aún cuando estamos en el funeral, que se levantara ese muerto, aunque nos echáramos a poner de miedo. Pero quisiéramos que se levantara ese ser querido. Yo hubiera deseado que mi hermano hubiera estado principalmente ahí y que eso hubiera sido un sueño nada más, un mal rato. Pero la realidad era que él ya no estaba en este mundo. Ya se habían terminado sus días aquí en la tierra. Y es una noticia, una de las más desgarradoras, es una noticia fuerte, es decir, tu hija, tu hijo, tu amigo, y nuestra hermana Mirna lo expresó ayer y no ahora. Es un dolor, hermano, perder a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un hermano, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija. Es un dolor. No es nada fácil, son de los sentimientos más difíciles que puede haber. Son de las situaciones más duras que el ser humano puede pasar. Al ser que usted ama, al ser que usted quiere, un día ya no lo va a poder ver más, ya va a partir, ya no lo va a poder ver más. Y el dolor se giganta cuando aquel ser querido no se entregó al Señor, cuando aquel ser querido no aceptó al Señor, cuando mi amigo, tu amigo, hermano, no aceptó al Señor. Es más grande el dolor cuando el familiar parte y sabemos que él aceptó al Señor. Hay un consuelo espiritual en nuestra vida, saber, hermano, que él hizo la voluntad y peleó esa batalla y va a obtener esa corona de vida. Pero llegan aquí a la casa de Jairo y aquellos hombres le dijeron: tu hija ya está muerta. Una expresión muy cruda, una expresión muy fuerte se le dijo a Jairo. Probablemente en el pensamiento de Jairo, así como Marta le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Probablemente Jairo hubiera dicho lo mismo: Señor, si no te hubieras entretenido con aquella mujer, mi hija no hubiera muerto. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Dios tiene tiempo para ti. Y Dios nunca llega tarde. En tu proceso que estás pasando actualmente, Dios nunca llega tarde. Y esa situación en la que nos encontramos a veces nos hace tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, y en igual de salir de esa situación nos hundimos más. La situación, hermano, aquí era que un ser querido estaba agonizando ahí en la cama. Llega, le dan aquella noticia al Señor, perdón, a Jairo, y ya no molestes al maestro, ya no le digas nada al maestro, ya no hay remedio, ya no hay razón de que él aún pueda entrar a tu casa. Tu hija ya se murió, ya para qué lo molestas. Un reclamo fuerte lo que le hizo Marta a Jesús: si tú hubieras estado aquí.
mi hermano no hubiera muerto. O sea, prácticamente le estaba echando la culpa a Jesús de que su hermano había muerto. Pero una de las cosas, hermano, que nuestro Dios hace, dice la Biblia que Dios juntamente con la prueba que viene. Juntamente con la prueba viene la salida. Juntamente con la prueba Él manda la salida. Aunque nosotros andamos buscando esa salida en otra parte, buscando la salida en otro ambiente, en otra dimensión. Juntamente con la prueba, Dios manda la salida. Porque el que permite la prueba, Él es la solución a la prueba. Porque el mismo Dios que permite que pases la prueba que estás pasando, es el mismo Dios que te va a ayudar a salir de esa prueba. Por eso, juntamente con la prueba, Él manda la salida. Solamente es, Señor, ayúdame en ese proceso que estoy pasando. Y enséñame. Dime qué me quieres enseñar. Mira, hermano, a veces Dios nos manda pruebas porque Él quiere un cambio en nosotros. Que necesitamos despojarnos de ciertas cosas. Nomás que a veces tenemos la mente tan enfocada en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta en lo espiritual que Dios nos quiere enseñar. Una de las respuestas que Jesús le dijo a Jairo, le dijo: tú crees, solamente tú crees. Jairo ya había hecho el esfuerzo de ir por Jesús. Tú ya tienes al Señor en tu vida. Tú ya tienes al Señor en tu vida. Solamente cree. Aunque la tempestad, aunque el panorama sea uno de los más difíciles, solamente cree. Cree solamente. Pero hay algo muy importante que el Señor le dice a Jairo. Versículo 39. ¿Por qué se alborotan y andan llorando? Le dijo el Señor. ¿Por qué se alborotan y andan llorando? ¿Por qué, hermano, estás tan triste? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Dios que tú tienes es el que tiene la respuesta. ¿Por qué lloran y alborotan? ¿Por qué se alborotan y andan llorando? La niña, aunque piensan que está muerta, no está muerta. Ella solamente duerme. Y aquí empieza la predicación. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces, si el Señor le dijo a Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, quiere decir que no estaba muerta, estaba dormida. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Tú no estás muerto. Dice el Señor: levántate de los muertos y te alumbrará. Y levántate, tú te duermes y te alumbrará Cristo. Salmo 137, hermano. Ese salmo fue escrito en esa cautividad que estaban pasando en Babilonia. Esa cautividad, la cual ya había sido profetizada de que les iba a acontecer por su desobediencia. Esa cautividad les iba a pasar por causa de no obedecer la palabra de Dios. Y esos en ese tiempo, hermano, estaban de rebeldes. Como probablemente en ese tiempo nos podemos portar nosotros: yo quiero palabra de Dios y no de hombre. Es un comentario tan duro, hermano, a nosotros los que predicamos, que nos digan eso. Yo quiero palabra de Dios y no de hombre.
En ese tiempo no le hacían caso a los profetas. Los miraban como cualquier hombre. No le hacían caso a los profetas, y los profetas le decían: hey, arrepiéntanse y vuelvan al Señor, arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Pero llegó el tiempo en que ese tiempo se agotó para ellos, se agotó la paciencia de Dios y les dio la sentencia. Ahora les dijo el Señor: voy a permitir que ustedes se alejen de mí 70 años, donde yo no los voy a escuchar, donde yo los voy a dejar a que otras naciones los dominen. Mientras que el pueblo de Israel, hermano, estaba bajo sujeción con los líderes que tenían, hablando de Moisés, hablando de Josué, hablando de David, hablando de Samuel, triunfaban y no pasaba nada. En tu vida, si tú no estás bajo sujeción del Señor, te van a acontecer tormentas, tempestades, tornados, terremotos y de todo clase en tu vida. Y vas a sentir que es el fin de todo, que es la destrucción de tu vida. Y a estos hombres se les vino la sentencia encima, 70 años. ¿Saben qué, hermano? Ninguno de nosotros ahorita, de los que estamos aquí, tiene 70 años. No tenemos ninguno 70 años. Ninguno de nosotros. Imagínense ahora, cuenten 70 años, hermano, donde Dios iba a alejar de ellos. 70 años. Donde otras naciones los iban a dominar. Pero ¿sabes qué? Fue un tiempo donde estaban dormidos. Un tiempo de sueño para ellos. Pero llegó el tiempo. Después de los 70 años que Dios les dijo: Talita Cumi al pueblo de Israel. Les dijo: Talita Cumi, ustedes que están durmiendo van a despertar. Y el Salmo 137 habla de esa desgracia en la cual ellos estaban metidos por su desobediencia. Habla de esa desgracia donde ellos estaban sumergidos por causa de su obstinación a hacer lo que ellos querían. Y dice que había un río ahí en Babilonia, donde ellos se sentaban. Hechos capítulo 16, versículo 13, perdón. Póngalo primero, hermano. 31. Pero 13. 16, 13. Hechos 16, 13. Era una costumbre, hermano, acercarse a los ríos, pero aquí en esta ocasión, ¿a qué se juntaban al río? ¿A qué se juntaron al río aquí? A hacer oración, a obtener esa comunión junto al río, junto a un río. Pero la situación, el panorama aquí en el Salmo 137 era muy diferente a esto. La oración que estos hombres hacían era acerca de que Dios los ayudara. Mientras que lo que estaban haciendo allá junto a los ríos de Babilonia era la expresión de la opresión que estaban viviendo. Era el resultado de la vida que estaban llevando por causa de su desobediencia. Era el resultado de la promesa que Dios les hizo, de la profecía que Dios les dijo por el profeta. Van a pasar 70 años. Era muy diferente a eso que estamos leyendo aquí. Allá Dios, 70 años donde Dios no los iba a escuchar, Dios no los iba a escuchar. Mientras que aquí Dios los estaba escuchando. Junto a los ríos de Babilonia, capítulo 137 de Salmos, vuelas por ahí. En igual de estar orando, ¿qué hacían esos hombres? ¿Qué hacían esos cautivos ahí? ¿Qué hacían? Dice que se sentaban y lloraban.
acordándose de la vida que vivían allá en el monte Sión, allá en Jerusalén. Antes de que llegara esa sentencia, antes de que se cumpliera la sentencia en la vida de ellos. Les hablaba el miércoles acerca de algo. El miércoles le decía acerca de aquella iglesia donde Dios les dijo, aunque ustedes no faltan, aunque ustedes siguen apoyando económicamente, aunque ustedes descubren a aquellos que son falsos, los descubren. Y qué bien, y se esfuerzan. Pero hay algo que han dejado de hacer. Era una iglesia que, si no se dice lo último, es una iglesia perfecta. Se esforzaban por causa del nombre del Señor. Se esforzaban y defendían su fe, pero algo había ocurrido en esos hombres. Había entrado una vida donde ya no estaban en su primer amor. Recuerda tu vida cuando te entregaste al Señor, hermano. Recuerda tu vida cuando te empezaron a hablar del Señor. ¿Es el mismo gozo que tienes actualmente? ¿Es la misma alegría que tienes actualmente del día que te convertiste? Donde no importaba nada. Donde no importaba el clima, el horario. No importaba si tenías hambre, si tenías frío, no importaba nada. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Todo nos molesta. De todo nos quejamos. De todo ponemos un pretexto. Y en aquel tiempo no. Pero ¿sabes qué, hermano? Te voy a decir una cosa. En aquel tiempo éramos más felices que ahorita. Éramos más felices en aquel tiempo que ahorita. En aquel tiempo donde no era una queja, donde servir al Señor era una alegría, un gozo. ¿Y sabes qué? Con ello venía una paz, una tranquilidad en nuestra vida, sabiendo que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Pero un día que decidimos decir, voy a quitar de mí esas ligaduras y voy a quitar de mí ese yugo para no obedecer la palabra de Dios, y voy a empezar a tomar mis propias decisiones. Ya los planes que tenga ya no van a pasar bajo la lupa de Dios. Ahora yo voy a ser el que decide en mi vida. Ok, Dios es un Dios que nos tiene mucho respeto y nos tiene mucha paciencia. Y Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones. Pero cuando empezamos a tomar nuestras propias decisiones, con ello empezó a venir ese agotamiento, ese cansancio. Eso de empezar a decir, ¿por qué tanta oración? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto eso? ¿Por qué tanto el otro? ¿Por qué el calor? ¿Por qué el frío? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué el hermano? Al principio no éramos así. Y ahorita nos sentamos y lloramos, acordándonos de aquellos días. Acordándonos de los días que empezamos a servir al Señor, que no se comparan en nada a estos. Y no porque no sean, es el mismo Dios, hermano. Pero los que han cambiado somos nosotros. Ya no es la misma entrega que tenemos, ya no es la misma entrega con la cual venimos a la iglesia. Ya no es el mismo gozo al escuchar que hay servicio, sino como que hay una carga. Miércoles de oración y es viernes de servicio, domingo de servicio, mientras que antes deseábamos y esperábamos con gozo que llegara ese día para decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y aquellos hombres se sentaban a la orilla del río y lloraban y se acordaban de Dios. Pero no nomás eso, vean el cuadro tan desolador en los que ellos se encontraban. Versículo 2. Sobre los... Se les había ido la alabanza. Se les había ido el gozo. Se les había ido esas ganas de aplaudirle a Dios.
Se les ha ido el gozo de decir gloria a Dios en medio del servicio. Se les ha ido las ganas de gritar aleluya en medio del servicio. Se les ha ido el ánimo de decir amén cuando se les dice vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Se les ha ido las ganas de aplaudir. Se les ha ido las ganas de agarrar un pandero y tocarlo. Estaban hundidos, habían agarrado sus arpas y las habían colgado en sus sauces. Las habían olvidado. La alabanza la habían quitado. Todo a consecuencia de la situación que estaban viviendo. Pero aún ahí había una esperanza. Talita Kumi. No estaban muertos, estaban durmiendo nada más. Pero si aquella muchacha, al decirle Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate, si ese niño no hubiera obedecido, se hubiera quedado muerta. Si hubiera quedado entendida, si no hubiera obedecido. Lázaro, si no hubiera obedecido al Señor cuando dijo Lázaro sal fuera, ahí se hubiera quedado en esa tumba. Y si Dios te dice a ti en esta tarde, levántate. Y si no te levantas, te vas a quedar muerto, hermano. Vuelve al gozo de tu primer amor. Donde no había una queja, donde no había un cansancio, donde no importaba gastar dinero para gasolina, donde no importaba gastar nuestros carros, donde no importaba nada, hermano. Talita Kumi. Agarraban esos, se les había ido la alabanza, hermano, la alabanza, ya el glorificar a Dios ya no estaba en ellos. Y yo pregunto a ti, ¿nada más estás durmiendo? ¿O ya decidiste colgar tu arpa también? ¿O ya decidiste darte por vencido y ya no luchar más en tu vida? Había un hermano, me daba cuenta cuando venía gozoso el hermano. Me daba cuenta cuando venía con ese sentir de gozarse con el pueblo de Dios. Me daba cuenta cuando lo miraba y lo saludaba al llegar, con qué estado de ánimo venía. Me daba cuenta. Y no me daba cuenta porque venía sonriendo, o porque venía llorando, o porque venía enojado. ¿Sabe cómo me daba cuenta, hermano? La manera en que se vestía. La manera en que se vestía. Y se lo voy a decir, cuando tú no tienes un cuidado de cómo te vistes para ir a la iglesia, eso es una alarma. Una alarma. Y yo miraba a un hermano que venía bien cambiado, a veces venía con saco. Y no me equivocaba. Se paraba el hermano tipo de las peticiones, aunque fueran peticiones o agradecimientos, se paraba a cantar o a decir algo. Pero cuando miraba ya con zapatos, de esos que hasta Rosita no traía zapatos, tenis Rositas, y no vine bien. Y no era porque lo juzgaba, no porque lo juzgaba, sino que al mirarlo, yo decía. Y un día le dije al hermano, necesitas esforzarte, necesitas buscar de Dios. El tiempo está cerca. ¿Por qué faltas a la iglesia, hermano? Le dije un día. ¿Por qué faltas a la iglesia? Me empezó a hablar de algunas cosas y me empezó a dar vueltas al asunto hasta que me dijo la verdad. Y eso fue un reflejo donde dije yo, su nivel espiritual, su vida espiritual ha decaído hasta el suelo. Dije, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Bueno, no vengo. Y probablemente usted lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Por eso no venía a la iglesia? ¿Por eso faltaba a la iglesia? Y se lo digo delante de Dios, porque hice una junta con él. Ya hace muchos años para atrás. Le dije, bueno, ¿por qué no vienes a la iglesia los miércoles o los viernes o los domingos?
Dijo, hermano, dice, yo no vengo a la iglesia porque gasto $7 de gasolina. Casi me caía, ¿no? Digo, a ver, hermano, platíqueme la más despacio. ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque gasto $7 de gasolina, ¿no? Ok, bueno, vamos a hacer un trato de usted. Le voy a dar esos $28 para que no falte ningún día de la iglesia. Yo se lo mando a tu negocio. Puede ver el nivel espiritual, hermano. ¿Cómo puede ser posible? Ahora digo yo, si él estaba pensando que estaba gastando mucho de gasolina, $7, digo, entonces, ¿tendrá ánimo de ofrecer al Señor su ofrenda, su diezmo? Y me quedé con eso. Me quedé como ese en shock. Pero yo me comprometí con él, nunca me los aceptó el dinero, nunca me los aceptó. Pero eso se puede ver en cosas tan pequeñas, hermano. El nivel espiritual. ¿Cómo hemos decaído en lo espiritual? En la búsqueda de Dios. ¿Cómo hemos decaído que ya no se empieza ya el primer amor se fue? Ya en todo nos fijamos ya. Pero con ello viene una aflicción de espíritu a nuestra vida. Viene un dolor a nuestra vida, ya no nos gozamos como antes nos gozábamos. Cuando le ofrecemos al Señor, hermano, nuestro tiempo, gloria a Dios. Ya se ha opacado nuestra vida espiritual. Pero Dios cada día nos dice, ni a ti te digo, levántate. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedas renovar tus votos con el Señor. De empezar de nuevo con el Señor y decir, Señor, he introducido muchas cosas a mi vida, muchos compromisos a mi vida. Y eso ha causado mi decadencia espiritual. Me he envuelto en algunas situaciones que me han robado el tiempo para servirte. Ya no te gozas como te gozabas antes. Ya no llorabas como lloras antes. Y no porque yo lo exija o lo quiera de ti, no. Es porque es tu adoración a Dios. Es porque es tu adoración. Y yo, hermano, no creas que te estoy juzgando, sino que quiero darte palabras para que tu gozo no se acabe, tu alegría, tu fuerza de buscar a Dios no mengue, porque los días son malos, porque el Señor viene, porque hemos hecho mucho compromiso con Dios y sabemos, hermano, que si somos fieles, vamos con Él, pero sabemos que si nosotros no le somos fieles, vamos a estar en ese cautiverio, vamos a llorar, vamos a colgar nuestra zampa, ya no vamos a cantar a Dios, y en igual de cantarle a Dios, vamos a cantar al piojo en la pulga otra vez. En igual de poner esos alabanzas a Dios, vamos a volver a poner esos cantos de dolor, de tristeza otra vez. Ya no nos va a interesar tanto leer la palabra de Dios, ahora nos va a interesar más ver lo que se publica en Facebook, en TikTok, en todo ese tipo de cosas. Ya no nos vamos a fijar en nuestra vida espiritual, nos vamos a fijar en la vida espiritual de los demás y criticar a los demás. Es que el hermano, es que la hermana, y sabe que lo más triste es que a veces se llaman unos a otros y se alimentan unos a otros de lo negativo. Mientras que la Biblia nos dice que hablemos entre nosotros, ¿cómo? Con algo. Y estos hombres, hermanos, decidieron eso. Y fíjense, aparte de eso, aparte de que ellos estaban hundidos ya en esa, llegaban aquellos hombres y les decía que les cantaran cánticos. Versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. ¿Cómo iban a tener alegría, hermano? En la situación que ellos mismos se ven
Se habían buscado. Y nos decía, cántanos algunos de los cánticos de Sión. De aquí hay algo muy contradictor, porque ellos estaban cautivos. Estaban cautivos allá en Babilonia. Y los cánticos que ellos cantaban, los israelitas, eran cánticos de victoria, de júbilo, de alegría, de libertad. ¿Y cómo iban a cantar un cántico de esos en esa situación en la que se encontraban? No sé si me van entendiendo lo que le quiero decir. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay esperanza. Hay esperanza. Talita cumi. Muérete de esa manera. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Salmos 51. Es una historia, un salmo muy triste que escribió David. Él había cometido falta, había caído David. Mientras que los que estaban cautivos en Babilonia no tenían ese ánimo de decirle al Señor, Señor, mira, estamos tristes, pero ayúdanos, Señor, a levantarnos. No decían eso, sino que aún están llorando y sentados ahí, colgaban sus arpas, ya no cantaban a Dios. En lo contrario de David, faltó, cayó, y algo que decía los hermanos que ven otra vez, se convirtió en un asesino, y es cierto, se convirtió en un asesino David. Pero no se estaba dando cuenta, no se dio cuenta cómo estaba cayendo espiritualmente, pero quiero decirte, hermano, algo. Al que Dios ama, Dios lo corrige. Y tuvo que mandarle al profeta Natán para que le hiciera ver el error en el cual él había caído. De haber violado a una mujer, de haber asesinado a su esposo, de haber cometido adulterio. Y había conspirado de cómo asesinar a ese hombre. Ahorita en el mundo, hermano, esas son las penas más grandes que hay. Una conspiración. Una muerte, hermano. Un asesinato que sea involuntario, le llaman. No es muy penado. Un asesinato involuntario es por un accidente. Que, por ejemplo, están trabajando en una fábrica y llega el trabajador y echó a andar una máquina y no se dio cuenta que estaba alguien ahí y murió. Eso es un asesinato involuntario. O sea, no era la voluntad de él, no era el deseo de él asesinarlo. Y no hay condena fuerte para él. Hay asesinatos en primero, segundo grado, tercer grado. Pero hay un asesinato el más alto y el más condenado. Es cuando hay premeditación, alevosía y ventaja. Está premeditado, pensado. Eso se llama conspiración y es lo más penado que puede haber la conspiración. Aquí David, y son las penas más duras, 20, 30, 40 años, o aún hasta la pena de muerte, por haber conspirado de cómo asesinar a alguien. Esas son las penas que hay. David merecía ese pago para atrás. Había conspirado de cómo asesinar al esposo de Betsabé. Pero talita cumi, había esperanza. Por eso Dios le manda al profeta Natán y le hace ver todo esto. Cuando se da cuenta David de lo que había hecho, lo grave de lo que había cometido, empieza a escribir este salmo. Si en su Biblia usted lee al principio, da una explicación de por qué se escribió ese salmo. ¿Por qué se escribió ese salmo? ¿Lo tiene usted ahí? La computadora, las iPad no lo traen, la Biblia lo traen. Pero ¿qué más dice? Y plegaria pidiendo purificación. Pero hay otro más. Las otras letras que vienen abajo. No.
Ah, bueno, ahí sí lo trae también. Sí lo trae. Por algo David escribió este salmo. Y ahí lo dice. Dice al músico principalmente salmo de David, cuando después que se llevó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Ah? Después, no fue antes ni en medio, después, cuando reconoció David, Dios le hizo ver, le extendió una misericordia a Dios para hacerle ver. ¿Por qué? Porque si Dios no le hubiera tenido misericordia, Dios no le hubiera dado una oportunidad, le hubiera mandado el castigo directo, como a los hijos, aquellos hombres que ofrecieron el fuego extraño, ahí recibieron el pago. Aquel hombre que tocó el arca, ahí recibió el pago. No hubo una segunda oportunidad. Pero Dios, al mandar al profeta Natán, había una oportunidad para él. Por eso, ese día hay una oportunidad para mí, hay una oportunidad para ti. Por eso te digo, Talita Kumi. No estás muerto, estás durmiendo nada más. Pero es tiempo de que escuches esa voz que te dice, a ti te digo, levántate. Levántate. Y David empieza a escribir este salmo después que Dios le redarguye. Y el motivo de esta predicación es que después de esto reflexiones y empieces, hermano, a hacer un backup para volver atrás a tu tiempo, a tus sendas antiguas, de cómo empezaste en el camino de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Sabía de la gravedad del problema en el que se había metido David. Ahí empezó a reconocer la gravedad, se dio cuenta mientras estaba hundido, haciendo todos sus delitos en contra del ser humano y en contra de Dios principalmente. No se daba cuenta, sigue hundiendo más y más, sigue hundiendo. Pero cuando viene Dios y le redarguye, entonces este hombre empieza de lo más profundo de su corazón, empezó a escribir este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Y él sabía, David sabía quién era Dios, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Conocía a Dios y sabía cómo humillarse ante Dios. Tú lo sabes, tú sabes cómo humillarte a Dios, tú lo sabes. Tú sabes cómo buscar de Dios, lo sabes. Y le dijo una cualidad que Dios tiene, David. Le dijo una cualidad que Dios tiene, conforme a tu misericordia. Dios día con día nos da una misericordia nueva. Y una cosa que dice también, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias, sino que cada día se renuevan. Nuevas son cada mañana. Y David conocía muy bien eso. Y sabes qué nos gusta, debes de conocer que tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros. Que no te ha desechado Dios, tienes oportunidad. Aunque el diablo venga y te diga ya no tienes chance, aunque alguien te diga ya no molestes al maestro, ya la niña murió, solamente cree. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus. David conocía a Dios. Ahora, te pregunto, ¿tú conoces a Dios, hermano? La piedad que tiene, la misericordia y el amor que nos. ¿Tú lo conoces? Si lo conoces, vas a poder escuchar esa voz que te dice Talita Kumi. Si no conoces la misericordia de Dios, si no has experimentado la misericordia de Dios, la piedad de Dios, ¿qué quiere decir eso? Levántate, niña, levántate, niño, levántate, hombre, levántate, hermano, levántate. No lo vas a entender. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
3. Porque ahí está la clave. ¿Sabe cuál era los requisitos para? ¿Y sabe cuál es el requisito para que Dios perdone? Cuando Juan, hermano, Juan el Bautista salió a bautizar allá en el desierto, salió a bautizar, dice la Escritura que muchos bajaban con él a ser bautizados por Juan. Bajaban a ser bautizados por él. Pero entre ellos venían muchos que no venían a ver qué estaba pasando, y le dijo Juan: espérense ustedes, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Cuál era? ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía Juan el Bautista? Díganmelo, ¿qué decía Juan el Bautista? Sin miedo, hermano. Si no, vamos a hablar del Evangelio otra vez. Arrepentíos. Esa es la clave, el arrepentimiento. Por eso David decía y reconocía: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero dice: no estoy ofendiendo a alguien. Versículo 4. Había asesinado, había cometido delitos, pero ¿a quién está ofendiendo principalmente? Contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque tú eres justo. Versículo 5. Ya reconoce cuál es la situación del ser humano. Versículo 6. Dice la Biblia que el que encubre el pecado no va a prosperar. Tú amas la verdad. ¿Sabes qué? Yo he comprendido algo. El hombre más malvado que puede existir en la tierra, el hombre más malo que puede existir en la tierra, en sus momentos íntimos de soledad, con ser solo, medita en todo lo que ha hecho y le causa dolor, aunque digan que no. Por eso son muy dados a envolverse en los vicios ellos, para mitigar esa tortura que tienen de que están haciendo lo malo, y tratan de silenciar esa conciencia que los está acusando, tratan de callar a la conciencia que los está acusando. Pero David decía: tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Y aquí David le dice, reconoció David todo lo que había hecho mal, pero dice: Señor, ahora tú eres un Dios misericordioso, por eso purifícame, Señor, con mis ojos y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. 8. Por caer en esa falta se le había ido el gozo y la alegría a David. También había acordado su arpa. Ya no era el mismo gozo, ya no era la misma alegría. Se le había ido por causa de la maldad y el pecado que había entrado en su vida. ¿Qué está causando en tu vida, hermano, para que ya no tengas el mismo gozo de antes? ¿Qué está causando que tu vida ya no sea la misma de antes? Haz fluir gozo y alegría. Es tiempo de que vuelvas a tomar tu arpa, hermano. Es tiempo de que quites de ese sauce, no has colgado tu arpa, y la quites. Y empieces a decirle: Señor, hazme oír gozo y alegría. Porque esta noche el Señor te dice: Talita cumi. Niña, ¿qué te digo? Levanta. Vamos a pasar, hermano, vamos a cantar un canto, gloria al Señor.
No quiero estar descansando de eso, pero quisiera que meditara en esto, meditar. Vamos a cantar un canto, gloria al Señor. Y eso habla, ese canto es del Salmo 51. En medio de la aflicción, tú me das paz. En medio de este canto, hermano, en medio de este canto, medite, hermano, ¿qué tienes que quitar de tu vida para que el gozo vuelva a tu vida? ¿Qué tienes que apartar de tu vida para que el gozo vuelva una vez más a tu vida? ¿Qué es lo que tienes que dejar de hacer para que el gozo vuelva a tu vida? ¿Qué es lo que tienes que limitarte para que el gozo y la alegría venga a tu vida? Para que tengas el ánimo, la fuerza de tomar tu arco una vez más y alabar a Dios. Sí. Medita en ese canto, hermano. Medita en ese canto. Medio del dolor, en medio de la aflicción, me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí, lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación. En tu espíritu, tu nombre me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón en medio del dolor, en medio de la aflicción. Me das paz y me enseñas amor. Todo lo que perdí, lo restauras, Señor, en mí. Me das la fuerza para seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y en tu espíritu, tu nombre me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu, tu nombre me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu, tu nombre me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu
necesito Dios, sin ti no soy nada. Necesito Dios, dame un nuevo corazón, un nuevo corazón, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Gloria al Señor. En medio de tu lucha, hermano, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, cuando tú invitas a Dios a que pelee por ti, escucha bien esto que te voy a decir. Cuando tú invitas a Dios a que pelee por ti, hasta el miedo tiene miedo. Cuando tú invitas a Dios a que pelee por ti y te levante, hasta el miedo tiene miedo. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso esta noche, hermano, grábate esa palabra. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate, porque no estás muerta, solamente estás durmiendo. Pero hoy, este día, Dios te atiende esa oportunidad para que te vuelvas a tomar de su mano, para que vuelvas a tocar su manto, para que vuelvas a disfrutar de su misericordia, de su amor. Este día Dios está extendiendo esa oportunidad, porque Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que no deja al caído, sino que lo levanta. Gloria al Señor. No dejó a esa niña, aunque los comentarios eran contrarios, aunque la situación era contraria. El que iba pasando, el que iba llegando a ese lugar, era aquel que tiene el poder, gloria al Señor, que en él está la resurrección y la vida. Los logros que tú tengas en esta tierra aquí se van a quedar, pero los logros que tú tengas en el Señor, esos te van a llevar a heredar la vida eterna. Grábate eso. Tienes tiempo, tienes oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes levantar tus manos y decirle: Señor, aquí, Señor, me he alejado, me he olvidado, pero aquí estoy, Señor. Como aquel hijo pródigo que se fue, como aquel hijo pródigo que decidió irse a una tierra lejana y tomar sus propias decisiones y hacer su propia voluntad. Pero aquel hombre sabía que tenía un padre, y tenía un padre que lo amaba. Así tú también debes de recordar que tenemos un Padre, tenemos un Dios que nos ama con amor eterno. Pero el Señor lo que decía a mi esposa ahorita: con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia. Es tiempo, es tu día hoy de que vuelvas ese gozo de la salvación de los hombres. Hermano, hermana, mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te dé la fortaleza para que sigas peleando esta batalla. Para ¿sabes qué, hermano? Con Dios, en Dios somos más. Aleluya. Dios te bendiga. Vamos a orar para ser despedidos.